En directo desde el restaurante Sambors. En esta ocasión dialogamos con el licenciado Alejandro Alcocer Herrera. Tengo problemas, ya el Alzheimer se está apoderando de un servidor y estamos hablando acerca de la obra intitulada Justicia Oral, guía para las audiencias del sistema acusatorio. Antes de irnos a la pausa, licenciado, planteaba yo cuáles son las principales diferencias que nota usted en el anterior sistema y el actual. Hay una en particular que me llama la atención y que creo que nos han quedado de ver. Aquella famosa frase, ¿verdad?, de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En el actual y en el anterior al revés, ¿no? Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Creo que ahí es donde nos han quedado de ver. No sé, ¿cuáles son las principales diferencias que ustedes notan, licenciado? Efectivamente, la presunción de inocencia es digamos una deuda que se tiene con la sociedad por parte del sistema. Obviamente yo no pertenezco al sistema, así que yo no debo nada, se puede decir, pero como abogado sí siento que debemos exigir. Al momento de que la prisión preventiva se está imponiendo a varios delitos cuando tan solo se iban a imponer a los demasiado graves, entonces no existe tal presunción de inocencia. No es cierto que con solo demostrar que yo pertenezco a la comunidad, que con solo demostrar que yo tengo un trabajo fijo, ya puedo circular libremente por la ciudad mientras soy juzgado. Eso no es cierto. No es cierto que soy inocente ante todos. Pero eso lo debemos no solamente al sistema judicial, se debe a toda la comunidad en sí que no lo ha aceptado el sistema. Hay que recordar en el 2009, por ejemplo, o 2008, empezamos a ver que salían los muchachos de la cárcel, el raterito clásico del barrio. ¿Sí? Veíamos al Patas, vamos a ver. El Patas que todos sabíamos que era el que robaba los tapones, el que robaba las mangueras, el clásico que todos conocíamos en el barrio. Un día escuchamos, lo agarraron, qué bien, qué emoción, y todos en el barrio aplaudimos. Sin embargo, la semana siguiente lo vimos afuera. ¿Por qué? Porque sus papás hicieron reparación del daño, hubo una negociación por parte de la fiscalía con parte de la defensa y el chavo salió después de que se pagó la reparación del daño. Entonces el pueblo se empezó a enojar y es el mismo pueblo el que le da la espalda a esa presunción de inocencia. No creemos en ella, para empezar. Creemos en ella cuando somos nosotros los imputados, cuando somos los que nos afecta, cuando somos parientes del muchacho que fue detenido. Pero cuando somos los afectados, cuando somos las víctimas, somos otros nosotros, no queremos saber nada de presunción de inocencia. A mí agárrenme a uno. Esa es una de las pequeñas cuestiones que sí es una deuda, pero hay una explicación lógica por eso. Vaya. Existen más cuestiones donde sí hay una diferencia clara que la certeza. Antes, nosotros entrábamos a un juzgado y nunca veíamos al juez. El juez estaba allá dentro de su privado tomándose un clamato. Y nosotros teníamos que lidiar con las secretarias, con los escribientes, los secretarios o escribientes en cualquier caso de género, y no sabíamos con certeza quién iba a juzgarnos. De hecho, como abogado mañoso que es uno a veces uno, digamos, alecciona al testigo, alecciona al cliente para que llore, para que ponga su mejor cara durante un desahogo de pruebas. Y ahí, ¿para qué valía la pena si todo quedaba por escrito y quien lo estaba viendo era en realidad un escribiente? Porque en realidad el escribiente se tenía que percatar de que mi cliente estaba siendo afectada en realidad por lo que estaba sucediendo. Y el juez, bien, gracias. En su oficina, como ya mencioné, tomándose un rico clamato porque el día anterior había estudiado mucho la ley. Entonces ahora estamos en una situación donde el juez está de frente. El juez tiene que enterarse de primera mano de todo lo que sucede durante el asunto. Eso es una chulada. Ya se entera él de qué pasó, de qué está sucediendo, cuáles fueron la verdad de los hechos, y él en su momento es el que va a juzgar. Eso, la continuidad, el acto presencial del juez es lo que hace la gran diferencia, la certeza que nos provoca esta situación. Las demás, la oralidad es una característica simple de que siempre podrá existir. En realidad no es tanto importante, sino solamente para dar una rapidez a la primera característica que nos pone. El hecho de que las audiencias sean públicas siempre lo fueron por ley.
Licenciado, el nuevo sistema de justicia penal despertó amplias expectativas entre la población. Precisamente en la práctica nos hemos dado cuenta, una de las principales promesas, la famosa puerta giratoria, que ya no iban a entrar y salir los presuntos delincuentes, hasta porque se iba a poder establecer con más elementos a los agentes del Ministerio Público, pues la certeza en la acusación plena ante el juez de garantía. Incluso el juez tiene que determinar en primera instancia si la detención de aquel individuo fue o no conforme a derecho. Eso en cierta forma da la garantía de que se están ajustando a los procedimientos establecidos. Sin embargo, en la práctica, decía el licenciado Eduardo Mariscal Ojeda, presidente de la Barra y Colegio de Abogados, dice, en la actualidad los jueces de garantía están como los usuarios de la Junta de Agua. ¿Por qué? Porque el agua no se le niega nada y un acto de vinculación al proceso tampoco se lo niegan a nadie. Con el simple indicio de que aquella persona pueda estar involucrada en la conducta antisocial de la que se le acusa, el juez lo vincula a proceso. Entonces, como que no se está cumpliendo también esa parte. No sé cómo lo haya observado usted. Esa parte, desde el principio se puede decir que venía viciada, pero no lo queríamos ver. Sí, se hablaba de que el auto de formal prisión es una cuestión infamante, es una marca. ¿Por qué? Porque desde que nos dicen estás formalmente preso, ya me perjudicaron. Ya es nada más cuestión de unos meses o un año para que yo sea sentenciado, porque ya el juez ya decidió que yo era culpable. Sin embargo, se nos dice esa situación para justificarnos la existencia de un auto de vinculación en el cual no necesariamente estamos marcados, en el cual no hemos sido juzgados, tan solo estamos vinculados al juicio. O sea, nada más que tenemos cierta relación. ¿Cuál es nuestra relación? Que soy vecino del indiciado, que alguien me vio cerca de por ahí, pero no quiere decir necesariamente que existan elementos suficientes para presumir que yo cometí el ilícito, efectivamente. Pero eso es, dentro de lo padre, dentro de lo bueno, está lo grave precisamente. ¿Por qué? Porque así, como ya no existe esa marca, ya no existe esa, digamos, esa laceración que era un auto de formalización. ¿Sí? Ahora existe la situación de que no es tan garantista como pensábamos. Vinculado, cualquiera puede estar. Soy vecino de la víctima, estoy vinculado. ¿Sí? Soy pariente, estoy vinculado. Me vieron platicando un día antes, estoy vinculado. Lo siento, entonces ahora no es cierto, jamás fue tan garantista. Así lo queríamos ver, pero nunca existió tal exceso de garantía. La vinculación, al contrario, es peor en el aspecto de que ya estamos sometidos a un proceso desde el momento en que tenemos cualquier pequeño acercamiento que se presuma con el ilícito, sin necesidad de que se presuma haberlo cometido. Sin embargo, ahí es una espada de dos filos, porque podemos decir, ok, ¿a quién afecta? ¿A la sociedad o directamente al imputado? A cualquiera de las dos, como se pueda. Pero no es cierto que fuera tan garantista, y nunca lo fue. Fue una presunción, una promesa que se hizo efectivamente, pero en realidad la vinculación, efectivamente, cualquiera puede ser vinculado, por eso cualquiera se le da una vinculación, así como dice el licenciado Mariscal, efectivamente es ahora algo que no se le niega a nadie, un auto de ese. Híjole, qué grave, ¿no? Porque hablando de vinculación, el juez o los jueces determinan de qué manera se puede garantizar que aquella persona que está vinculada al proceso no pueda evadirse del mismo. Y hay otra palabra clave. Nos prometieron que con la denominada prisión preventiva, en cierta forma, íbamos a tener mayores espacios en los centros carcelarios, hoy denominados centros de reinserción social. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva iba a ser utilizada solamente en los casos en donde prácticamente ya nada más faltaba la fotografía del imputado cometiendo el ilícito para poder determinarle la prisión preventiva, pero no es así. Ante la carencia de una investigación, y vámonos, usted lo dijo, licenciado, vámonos al principio. ¿Usted cree realmente que con 72 horas que se le otorgan a la gente del Ministerio Público, pueda copiarse las pruebas suficientes para que el juez tome una determinación al respecto? No. De entrada, yo no conozco a alguien tan eficiente que en 3 días pueda copiar las pruebas suficientes. Vamos a suponer
en un delito de fraude de los más sencillos, por así decirlo, ¿verdad? No lo creo. Sin embargo, el juez puede decir, existen elementos suficientes para que fulano de tal sea vinculado al proceso, y para evitar que se vaya de la justicia le decretamos la prisión preventiva, y aquel individuo está por lo menos condenado, ¿verdad?, a 2 años de prisión preventiva máximo, para que el Ministerio Público pueda acopiar las pruebas que demuestren su acusación frente a aquella persona. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero máximo hasta 2 años. Pero hay otra cuestión en la práctica, lo hemos visto, casos donde se ha decretado el arraigo o el arresto domiciliario y ha excedido este tiempo de 2 años, y hay argucias legales para justificarlo, solicitándole al juez la ampliación del término, diciendo que aquella persona, si bien no hemos reunido las pruebas para acusarla formalmente, es un peligroso delincuente y no podemos darnos el lujo de dejarlo sin vigilancia y sin supervisión. Son cosas que se tienen que analizar, ¿no, licenciado? Definitivamente, ya hay una serie de contradicciones. Sí se habla de un grado extremo de peligrosidad, ¿sí?, cuando a una persona la someten digamos, al estar al resguardo domiciliario. Sin embargo, ¿dónde está ese exceso de peligrosidad? Porque podría escaparse. Le quita su pulserita y se sale y lo van a agarrar algún día, o nunca lo van a agarrar, o se va a escapar. Mas, sin embargo, si hubiera tal exceso de peligrosidad, estaría en una cárcel. Obviamente. Es más, en una cárcel de alta seguridad. Aquí hay una cuestión aquí. Las medidas cautelares son extremas. Son la forma más extrema en que esa persona, ese delito o ese hecho que se realizó, debe ser detenido. Debe ser evitar que la persona, que el imputado, se vaya de la acción de la justicia. Dependiendo del grado de peligrosidad, dependiendo del grado de astucia, se puede decir. Aquí en esta ciudad, todos tenemos pasaporte. La gran mayoría tenemos pasaporte. Entonces es muy fácil suponer que cualquier persona se puede escapar, no solamente de la acción de la justicia, sino del país. Así que una de las posibles medidas cautelares sería quitarle su pasaporte para evitar que salga. Otra medida cautelar es, como dijimos hace rato, el resguardo domiciliario. Sin embargo, aquí en esta situación, la prisión preventiva es la más extrema de todos. Solamente debería ser aplicada si demostramos que no tenemos ninguna forma de quedarnos en nuestra comunidad. Si yo demuestro que tengo mi hojita rosa del Seguro Social, si yo demuestro que tengo mi domicilio en tal casa, que estoy pagando Infonavit, que mis hijos están en la escuela aquí en la Nicolás Bravo, que están todos aquí en la ciudad, entonces no tiene por qué darme prisión preventiva. El problema es que si no demostramos tales extremos, no la van a aplicar, independientemente de que el delito no lo sea grave. Yo cometí el simple delito de, no sé, robo en Soriana, ¿verdad? Me robé una botella de tequila, un vaciamiento. Entonces, nadie me va a querer aplicar la prisión preventiva. Sin embargo, no tengo manera de demostrar, no trabajo, no tengo una forma honesta de vivir, no tengo ninguna ascendencia en mi comunidad, pues me la van a aplicar. O sea, no es tanto el delito, es la naturaleza más bien del imputado. Esa es la forma en que se toman esos criterios. Las pruebas como las 72 horas que nos daban, ni son suficientes ahora, ni lo fueron suficientes antes, porque antes existía también el término constitucional, que es el mismo. Como tengo ínfulas de escritor por un premio de novela que me gané allá en el siglo pasado, ¿sí? Los casos prácticos o casos reales, como yo los llamo, son tipo novela, son de manera narrativa. Entonces, eso trato de llevar al lector, al estudiante, que en este caso todos somos estudiantes, por los pasillos del juzgado, a la mera sala de audiencias, a la casa del abogado. O sea, en el momento que estamos redactando, o digamos no redactando, pero no se redacta, planeando nuestra teoría del caso, ¿sí?
nuestros alegatos de apertura, en el caso del juicio oral, alegatos de clausura, todas esas cuestiones hay que vivirlas. Y yo le estoy explicando cómo se llevan a cabo cada una de las audiencias, cómo se interviene, cómo negociamos incluso.